Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Arleco Comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 1 de mayo del 2025. Ya se acabó el mes de abril, aguas mil, y ahora comenzamos el mes de las madres, el mes de la Virgen María. Y le vamos a pedir a Papá Dios que, pues en este mes, el Señor nos ilumine, nos ayude, nos acompañe a través de su palabra, de su Santo Espíritu, para que podamos seguir creciendo en su palabra. Hoy nos acompaña Lucy para coordinar nuestra reunión de la liturgia de la palabra. Bienvenida Lucy, bienvenidos los hermanitos que están en la sala, bienvenidos todos los hermanitos que nos van a ver después. La invitación a que sigamos compartiendo el video, a que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de estas pequeñas y sencillas aportes que hacemos con la palabra de cada día, con la liturgia de cada día. Muy buenos días entonces para todos, el Señor les bendiga y los invito para que comencemos con oración. Hola, muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a este encuentro con el Señor. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo en esta mañana acompañándonos, guiándonos, e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos infinitas gracias, Señor, por reunirnos nuevamente en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos quieres convocar cada día, porque quieres hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no te olvidas de nosotros, Señor. Gracias porque nos tienes en cuenta, porque nos eliges, porque nos llamas a cada uno, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Que queremos, Señor, colocar especialmente hoy aquellos hermanitos, Señor, que tal vez te escuchan por primera vez o que han escuchado hablar muy poco de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que les regales oídos para escuchar tu palabra, para encontrarse contigo, Señor, y para que sientan también ese ánimo de seguir tu camino, de seguir conociéndote, de dejarse amar por ti, Señor. Y también a todos los que ya llevamos un caminar, Señor, para que tú también nos regales el don de la perseverancia, que podamos seguir ahí frente al cañón, frente al servicio, Señor. Bendito y alabado seas, todo lo dejamos en tus benditas manos. Amén. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos, aunque el justo sufra muchos males. De todos lo libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a, en unos segundos, hacer silencio también en nuestra mente para permitir que el Señor nos siga hablando, para que esta palabra llegue a lo más profundo y podamos discernir lo que el Señor hoy nos quiere decir a cada uno. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Nancy, adelante. Hola, muy buen día. A mí de manera general, esta liturgia hoy me habla como de dos caminos, ¿sí? El Evangelio, según San Juan, de ser de Dios o ser del mundo. Aquí no hay medias tintas ni aguas tibias. O soy de Dios o soy del mundo. Y en la primera lectura me habla de esos apóstoles guerreros, empoderados, valientes, que no importan las circunstancias, ellos hacen lo que a Dios le agrada, ellos siguen adelante sin importar ahora. Entonces aquí también hay como dos caminos, ese o esos apóstoles que antes de recibir y empoderarse y dejar que el Espíritu Santo obrara en ellos, se anclaban, abrazaban su miedo, abrazaban sus prejuicios, abrazaban sus expectativas, eran del mundo. Y le invoco al Señor y yo sé que Él me escucha, a que me ayude a empoderarme de mi misión, a que me ayude a tener claridad de lo que el propósito de Dios para mí, y más que tener esa claridad, a ir a la acción, que ya no abrace más mis circunstancias, mis miedos, mis prejuicios, no, que sea del Señor. Y vuelvo y digo, eso no implica, como lo he dicho en estos días, que yo sea perfecta, no, que yo sea la mejor, no, menos, que no vaya a volver a pecar nunca, eso quisiera, pero no, mi humanidad me inclina. Pero sí tratar de no caerme tanto, y cuando caiga estar segura que el Señor me levanta, me perdona y me fortalece y me sigue caminando conmigo y me respalda en la misión.
Entonces hay dos opciones. Ya el Señor me eligió, me formó, me envió. Yo digo sí o digo no. Y si digo sí, que sea con carácter, con determinación, con acción. No más medias tintas, sino más anclada en mis prejuicios y en mis miedos. Muchas gracias. Amén, Nancy, gracias. Celina, adelante. Gracias, Lucy. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos que son perseverantes a través de la palabra del Señor. Bueno, hoy encuentro a través de las lecturas cómo la obstinación del mundo quiere hacer creer que ellos tienen, como se dice, tienen el poder. Hoy la palabra del Señor nos ha demostrado que Pedro y los apóstoles han obedecido primero a la voluntad del Señor. Ellos están enfrentando una situación en la cual el mundo quiere acabar con ellos porque dan testimonio del Señor. Quieren hacerles ver que sus corazones se ensañaron en el pecado, que los quieren abrir, como se dice, en su corazón. ¿Cuál fue su falta? ¿Por qué el Señor, haciéndose pues el Señor se exaltó? El Señor fue el que a través de su muerte, a través de su pasión, entregó en ese madero los pecados del mundo, los del Sanedrín, los de esa época, del sumo sacerdotes de esa época, siguen obstinados porque no les conviene. Cuando el Señor toca corazones y hace ver la impureza y el pecado en esos corazones, ellos no lo aceptan, porque eso cuando a uno le dan, como le dicen la verdad en la cara, eso duele. Y cuando duele, quieren tapar la luz del Señor. Eso le estaba pasando a los del Sanedrín. Pero encontramos en Pedro y en los apóstoles cómo a través del Espíritu Santo el Señor sigue otorgando esas gracias para continuar dando testimonio. Y esto aquí nos lo enseña a través del Santo Evangelio. Como nos dice aquí San Juan, el Señor nos da aquí a entender todo lo que viene y proviene del cielo es testimonio que se ha oído y se ha escuchado en la tierra. Y todo lo que proviene de los testimonios de la tierra, de lo que hablan, es de aquí. Pero el Señor lo que nos llena es que el Espíritu del Señor toma las palabras de Dios, nos hace ver que el Hijo de Dios es el verdadero Dios y que el Señor ha puesto en medio de nosotros su Santo Espíritu. Busquemos ese corazón generoso, amable, porque nos da fuerza y fortaleza para nosotros poder continuar la obra del Señor a través de ese Jesús que ha resucitado y que nos llena de sus gracias y de sus dones para nosotros compartir su palabra todos los días. Amén. Gracias, Lucy. Amén, Celina. ¿Quién más? Doctora, buenos días Torita, para adelante. todos. Yo me quiero Gracias. referir hoy a la primera lectura. Dice que fueron los apóstoles conducidos a comparecer ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les pregunta que si luego ellos no estaban prohibidos para hablar en nombre de ese hombre, pues. Y Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la alegría después de verlo resucitado, de entender la misión, como se envalentonaron, como decía María Nancy. Dios los ha exaltado, ¿no? Los ha fortalecido. Entonces, como siento yo, esta lectura hoy es la invitación para nosotros. También sabemos, estamos atravesando tiempos difíciles que a raticos nos volvemos una torre de Babel. Cada quien habla su idioma, dice lo que quiere y como que no nos ponemos de acuerdo, pero lo único que es claro es que tenemos uno que nos amó primero, que nos enseñó a amar y que debemos aprender a amar como Él nos ama.
ese Jesús de Nazaret, aspirar todos los días a parecernos un poquito más a Él, parecernos más a Él. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén. Dorita, gracias. ¿Quién más? Graciela. Sí, gracias. Graciela, adelante. Bueno, hoy nos deja ver la lectura, ¿cierto?, sobre este testimonio que nos muestra cómo fue la resurrección de nuestro Señor. Estos discípulos en su momento, ellos se asustaron, se escondieron cuando se dieron cuenta que apresaron a nuestro Señor. Entonces, ellos del miedo se escondieron, ¿cierto? Se asustaron mucho, pero qué alegría cuando vieron que nuestro Señor resucitó, ¿cierto? Entonces ellos agarraron como esa fuerza, ese valor y siguieron dirigiendo a este pueblo sin ningún miedo, siguieron hablando de Dios y hablando y llevando ese mensaje que Dios está vivo, que Él está aquí siempre con nosotros y para siempre con nosotros, ¿cierto? Entonces ahí me deja ver que no debemos nosotros ser desconfiados, que siempre pensemos que el Señor nos está acompañando en todo momento. A veces nosotros nos pasa algo y en verdad a veces nos asustamos y no sabemos a qué recurrir, pero no, siempre tengamos fe en la palabra del Señor y siempre pensemos que Él está ahí presente con nosotros, que está el Dios de nuestro Padre resucitado, ¿cierto? Que Él nunca nos deja solo y que nos está acompañando en cada momento. Entonces, no nos sintamos con miedo. Vamos adelante siempre y pongámosle todo en manos de Dios, porque Él está acá con nosotros, siempre acompañándonos. Entonces, digamos en esa promesa que Él nos ha referido y nos ha dado esa fuerza para seguir con Dios en nosotros. Vamos buscando esa vida eterna como Él quiere que lo busquemos, como el mensaje que siempre nos deja en nuestras lecturas. Amén. Amén, Graciela. Gracias. ¿Quién más? Bueno, voy a dar mi compartir. Si alguien más quiere aportar algo, puede abrir su micrófono. En la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, se habla de que les habían prohibido, pues a ellos hablar en nombre del Señor. Y pues también vemos que hoy en día hay muchos lugares donde uno ya no puede ir a llevar la palabra. Muchas veces también lo que decía Edwin ayer, que en las mismas parroquias a veces nos dicen ustedes con qué autoridad, y es una manera también de rechazar, de prohibir ir a hablar de Jesús. Recordemos que si nosotros llevamos es la palabra viva de Dios, pues no estamos haciendo pues nada malo, nada en contra de la iglesia, nada en contra del sacerdote, nada en contra del pueblo. Estamos, es al contrario, obedeciendo al Señor, llevando esta palabra. Entonces, digamos que hemos llegado como a ese conflicto de que habrá un momento también donde nos prohibirán y no sé nosotros hasta dónde estamos fortalecidos para poder decir, no, yo puedo como Jesús, sería muy difícil, pero uno poder decir, no, si yo tengo que dar mi vida por defender el evangelio, aunque el Señor no necesita que lo defiendan, pero si tengo que dar mi vida para hacerlo, nosotros qué tan dispuestos estaríamos a eso, llegado el momento que eso pasara. Y también habla de que como ellos estaban era obedeciendo a Dios, decían que hay que obedecer a Dios y no al mundo, pero hoy en día también vemos como el mundo está tan preocupado por el medio del consumo que como que cuesta mucho obedecer a Dios, pues
se puede escuchar la palabra y todo, pero como que pesa tanto todo esto que sale, las modas, ya lo malo se convirtió en bueno, ahora lo bueno lo llaman malo, en fin, entonces como que está en esa contrariedad, pero la invitación es clara. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también es esa invitación que el Señor nos hace. Yo creo que esta invitación no la hace, aunque el Señor, pues a cada uno nos habla de manera diferente. Esta invitación sí es como en general a que nosotros debemos ser ese instrumento para aquellos que pues que no conocen, digamos, la palabra de Dios y no saben obedecer al Señor. Entonces nosotros, esa es la tarea de nosotros, la evangelización es llevar la palabra y ayudarles a las personas que les cuesta mucho hacerles entender que es que en Dios lo hay todo. En Dios podemos vivir en plenitud, en Dios podemos vivir perdonados, podemos experimentar su misericordia. Entonces es como eso, de que entender, hacerle entender al mundo de que esta entrega que Jesús hizo, que no sea en vano, porque es que si Dios entregó a su Hijo por nosotros, para lavar nuestros pecados, para que nosotros podamos resucitar en el Señor, pero hacemos lo contrario, se podría decir que este sacrificio de Jesús fue en vano. Entonces es eso, hacerles entender de que vivamos esa resurrección del Señor, que no lo dejemos ahí, tal vez para muchos quedó ahí el Viernes Santo, ya llegamos o llegaron al del Vía Crucis y ya Jesús se quedó allá enterrado y entonces ya, no, que vivamos esa resurrección, que vivamos vivos en Jesús. Entonces, pues el llamado es a eso. Y también en el Salmo, el Señor en todo momento está con nosotros. Cuando nosotros lo invoquemos, cuando nosotros estamos como en esa tribulación, Él siempre está ahí. Y que terminemos siempre confiados en Él, en su misericordia. En el Santo Evangelio nos habla, y ya lo decía Nancy, de que el Señor, de que no podemos estar, los que están en la tierra, pues obviamente pues viven cosas de la tierra. Dice, el que está en lo alto está por encima de lo alto. El que es de la tierra habla de cosas de la tierra. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y cómo sé, por ejemplo, que estoy de parte con del que viene de lo alto? Por los frutos. Porque el que está en la tierra, pues habla las cosas del mundo. Entonces, cuando esos frutos se ven en nosotros, pues ya se sabe que es que sí estamos, digamos, de parte del Señor. Jesucristo es testimonio vivo de todo lo que pues ha sucedido, de su entrega y todo, pero que hay gente que no lo reconoce como su Señor, porque les cuesta mucho pues hacerlo, bien sea porque no se ha tenido un encuentro personal con Él, o bien sea porque su fe pues es muy, digamos, muy poquita. Nosotros estamos llamados a aceptar ese testimonio para darle la gloria a Papá Dios, para exaltar su nombre, reconocer de que Jesucristo está vivo, de que está entre nosotros. Y nosotros también somos enviados a llevar pues esa palabra, pero ese envío se hace por gracia del Espíritu Santo. Y cuando recibimos esa gracia del Espíritu Santo, que es la que nos lleva a, digamos, a llevar esa palabra, porque ya digamos que nos apartamos como de ese mundo, como que ya no somos tan de la tierra, porque pues nos cuesta por nuestra humanidad, pero cuando ya empezamos a llevar esa palabra y a querer vivir como pues el Señor lo quiere, podremos alcanzar esa vida eterna que el Señor pues ha dejado para nosotros. No sé si alguien más quiere compartir algo. Le damos la palabra a Norman. Dorita levantó la mano.
Dorita va a decir algo. Parece que no, se le quedó la manito levantada. Adelante, Norma. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, el Señor les bendiga grande y abundantemente. La valentía, ¿no? La fortaleza, el coraje que hoy muestran o que siguen mostrando los apóstoles. Perdón, que es que tengo aquí un pequeño problemita. Ahí me están escuchando bien. Sí, señor. Bueno, la valentía, pero ¿de dónde nace esa valentía? ¿De dónde viene la valentía de los apóstoles? Del creer en el Señor. Dice el Evangelio, el que viene de lo alto está por encima de todos. Y ese, el que viene de lo alto, o sea, Jesucristo, perdón un segundito. Ahí me escuchan, por favor, qué pena. Sí, señor. Dice, que viene de lo alto, por encima de todos. Ese que viene de lo alto. ¿Quién es el que viene de lo alto? Jesucristo nuestro Señor. Y el Espíritu Santo que Él nos está dando, que Él nos da. Dice, el que es de la tierra y habla de las cosas de la tierra. En esta semana, al principio de esta semana, se nos decía que el que nace de padres humanos es humano y el que nace del Espíritu es del Espíritu. Aquí nos está diciendo, los que son puramente terrenales, los que solamente piensan en las cosas terrenales, yo les decía ayer o antier, si no estoy mal, les hablaba de que una fe, ayer, que una fe que no nos proyecte hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia lo espiritual, no tiene sentido de ser. No tiene ninguna lógica, no cabe en la cabeza, pues. Es totalmente absurdo. Una religión que no nos lleve a pensar en lo espiritual, en lo celestial, pues no tiene sentido. Y nosotros definitivamente creemos en que Jesucristo vino del cielo, se encarnó en María la Virgen, se hizo hombre, murió en su carne, resucitó en su carne y en el espíritu. Creemos que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creemos que envió su Santo Espíritu para acompañarnos, fortalecernos, animarnos en la misión. Todo eso lo creemos. Que creemos en las cosas de la tierra, sí, claro, pues las vivimos, dependemos de ellas, no somos cuerpos gloriosos, pero tenemos nuestra fe totalmente afianzada en lo espiritual. El que viene del cielo está por encima de todos, absolutamente de todo principado, de toda potestad, de todo trono, de toda hueste, de toda autoridad humana. Jesús está por encima de absolutamente todos, de todos los títulos, de todos los conocimientos, de todos los argumentos, de toda la ciencia, de absolutamente todo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. ¿Quién? Jesús. Jesús da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. El testimonio de Jesús es del Padre, del amor del Padre, de la misericordia del Padre, del poder del Padre, de la voluntad del Padre. Dice, pero nadie acepta su testimonio. Pareciera que nadie quiere creer en la persona de Jesús.
El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Y el que acepta su testimonio, yo diría un poco más allá. No es tanto el que acepta, porque aceptar es como decir, bueno, está bien, digamos que sí. No, para mí no es aceptar. Roquita siempre nos lo dice, es vivenciar. Es experienciar al resucitado. Habrá gente que diga, no, pero que es muy lindo creer y ya, sin necesidad de más. Pero es que esa fe que parte de lo racional, o aún esa fe que parte de una simple aceptación humana o voluntad humana, yo la verdad no creo que tenga mucha raíz. En cambio, la fe que parte de la experiencia, la fe que parte de la revelación, que tiene como fundamento de la revelación, esa fe no se quebranta. Esa fe no se echa para atrás. Esa fe no se amilana, esa fe no se acobarda. Esa fe no obedece criterios humanos. ¿Por qué? Porque es una fe revelada. Es una fe revelada. Entonces, el que acepta el testimonio de Jesús, el que lo descubre, certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Aquí por un lado está hablando de Jesús, también está hablando del Espíritu Santo y también está hablando de nosotros. El que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, habla lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen, no solamente criterios humanos. Claro, también nos fundamentamos en nuestros conocimientos, en nuestros estudios, en las investigaciones, en los discernimientos que hacemos. Claro que sí. Pero lo fundamental es el Espíritu de Dios que nos ilumina, que nos da fuerzas, que nos enseña para que podamos hablar las palabras de Dios, lo que Dios quiere. Porque no da el Espíritu con medida, no da el Espíritu a pedacitos, no da el Espíritu a poquitos, no da el Espíritu a cuentagotas. Cuando da el Espíritu lo da completamente, lo da todo. No lo da con medida. Cuando éramos pequeños, de pronto voy a imaginarme que un papá de nosotros compraba un pan, un roscón, y para darles a todos, como que medía y decía, este pedacito para fulano, este pedacito para sutano, como con medida, tratando de que el pan alcanzara para todos. Dios no da con medida, Dios da sin medida. Yo diría que la medida es el corazón de cada uno. Yo diría que la medida es la capacidad que cada uno tenga. Cuenta la historia que alguna vez un niño se le acercó al Papa para pedirle una moneda. En ese entonces los papas cargaban en la cintura una bolsita con moneditas de oro. Y entonces el Papa muy generoso cogió la bolsita, la abrió y le dijo al niño, mete tu mano y saca todas las monedas que puedas. Y el niño le contestó, ¿por qué no mejor mete la mano usted? Claro, si el niño mete la mano, saca una medida pequeñita, una cantidad pequeñita. Pero si el Papa saca la mano, mete la mano, saca una cantidad de monedas bastante grande, a lo mejor saca todas las monedas. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Una cosa es nuestra medida y otra cosa es la medida de Él. Dios da sin medida. Por eso por allá en el Evangelio de Lucas capítulo 11 dice,
pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. Y mire qué casualidad, ¿no? Qué cosas con estos pseudocristianos que creen que cuando la Biblia dice eso es pidan plata, pidan bienes, pidan cosas materiales. No, en Lucas capítulo 11 no dice eso. En Lucas capítulo 11 termina diciendo, Dios le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Se estaba refiriendo a pidan Espíritu Santo. Pídanlo, 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 pídanlo y lo recibirán. Búsquelo y lo encontrarán. ¿Por qué? Porque Dios da a todos sin medida. También dice otra parte de la palabra, y sin hacer reproche alguno. Porque muchas veces nosotros pensamos es que Dios nos anda reprochando. Entonces, la pregunta que yo me haría en este momento es la medida de cada uno. ¿Usted qué tan dispuesto tiene su corazón, mi hermanita, mi hermanito? ¿Qué tan dispuesto tiene su corazón? ¿Qué tan dispuesto está a recibir? ¿Qué tanto espacio le está dando al Señor? ¿Qué tanto espacio le está haciendo a Dios para que Dios pueda obrar a través suyo? Pregúnteselo. ¿Qué tan lleno está usted de sí mismo, de sus propios criterios, de sus propias preocupaciones, de sus propios miedos, de sus propias dudas, de sus propias responsabilidades? ¿Qué tan lleno está usted que no le está dejando campo al Espíritu de Dios? Norman, ¿por qué yo oro y no pasa nada? ¿Por qué yo oro y el Señor no hace milagros? ¿Por qué yo oro y el Señor no sana, no libera? ¿Por qué yo oro y la gente no se convierte? Porque estás demasiado lleno de ti, porque estás demasiado llena de ti, demasiado llena de ti. Estás demasiado llena. Entonces, si estás lleno, si estás llena, no hay campo para que el Señor habite, no hay campo para que el Señor actúe. Y la culpa no es de Dios. Dios da a todos sin limitación alguna. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Es hermosísimo esto. Mire, es como que el Padre y el Hijo se confabulan. Y como que se ponen de acuerdo los dos y dicen los dos, le dice el Hijo al Padre, no voy a hacer nada sin ti. Y el Padre le dice al Hijo, y yo tampoco voy a hacer nada sin ti. Entonces, el que ame al uno, ama al otro. El que obedezca al uno, obedece al otro. El que acepta al uno, acepta al otro. El que recibe a uno, recibe al otro. No podemos pretender, como lo hacen los testigos de Jehová, que reciben al Padre, pero no reciben al Hijo. O como lo hacen los judíos, que también aceptan al Padre, pero no aceptan al Hijo. No, ellos dos se han puesto de acuerdo y dicen, o nos aman a los dos o nos rechazan a los dos. O nos aceptan a los dos o nos desprecian a los dos. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en él, en el Hijo, posee la vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando? De nuestra fe en la persona de Jesús. Y nos está diciendo que si nosotros realmente creemos en Jesús, creemos en el Padre. Y si no creemos en Jesús, no creemos en el Padre. Y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo da. Empezando por el regalo más grande y más importante, que es el Espíritu de Dios. El que no crea en el Hijo, el que no crea al Hijo, no verá la vida. ¿Cuál vida? Pues la vida eterna, la salvación. El que no crea en el Hijo. Porque a la vida eterna se accede es por el Hijo, por el nombre del Hijo y por la obra del Hijo, por la fe en el Hijo. Se accede a la vida eterna. Él es la puerta, lo dijo. Él es la puerta. Yo soy la puerta, si no estoy mal, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Yo soy la puerta. No se entra por otra puerta. No hay otra puerta. El cielo no tiene puertas traseras, mis hermanos. Escúcheme lo que le acabo de decir. El cielo no tiene puertas traseras.
Al cielo no se puede entrar por detrás, al cielo se entra por delante, de frente. Se entra por la fe en Jesucristo, no se entra por la fe en nada más ni en nadie más. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. La ira, la tristeza, el desazón, el cansancio, la fatiga de Dios pesará sobre él. Entonces, hoy el Evangelio nos está centrando, y toda esta semana nos ha estado centrando en la persona de Jesús. Y si estamos centrados en la persona de Jesús, vamos a dar el testimonio como Él lo quiere. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín. Toda dificultad, toda crisis, todo problema, todo ataque es una oportunidad para dar testimonio. Es una oportunidad para dar testimonio. Entonces, en lugar de quejarnos, en lugar de lamentarnos, en lugar de victimizarnos, lo que tenemos que hacer es dar testimonio y darle la gloria a Dios. Y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, yo me pregunto aquí una cosa, no sé si ustedes se dan cuenta, yo me pregunto, ¿qué hace el sumo sacerdote interrogando a estos cristianos? Yo no sé si ustedes se lo preguntarán, pero yo sí me lo pregunto. ¿Qué hace el sumo sacerdote interrogando a los cristianos? ¿Acaso él es juez? ¿Acaso es abogado? ¿Acaso tiene autoridades judiciales o policivas o civiles? Dice un refrán por ahí, zapatero a tu zapato. El sacerdote aquí no es juez, no es juez de nadie, no tiene por qué andar interrogando a nadie, no tiene por qué andar actuando como fiscal o como juez ante las personas. A ese sumo sacerdote alguien le tendría que haber dicho, oiga, bájese del cogollito, se la fumó verde, ¿qué le está pasando? ¿Qué se está creyendo? ¿Quién se está creyendo? Hubiera sido bueno que alguien le avisara y le dijera que se estaba sobrelimitando en sus funciones, se estaba sobrepasando en sus funciones. El trabajo del sacerdote no era ese, andar interrogando a las personas como si fuera juez. Está abusando de su puesto, está abusando de su lugar, está abusando de la autoridad espiritual. Ah, Norman, es que en esa época se les había dado autoridad para eso. ¿Qué? ¿En qué parte de todo el Antiguo Testamento se les da autoridad para eso? Para andar callando a la gente, o para andarla metiendo presa, o para estarla persiguiendo. ¿En qué parte de todo el Antiguo Testamento se les está dando autoridad para eso? Entonces encontramos a un sacerdote aquí que no tiene ni idea de dónde está parado, que no sabe ni quién es, y que por andar metido en lo que no le corresponde, se está sobrelimitando en sus funciones. Está abusando de su lugar, está abusando de su título, de lo que sea. Entonces dice que el sumo sacerdote, entonces, el sacerdote los interrogó diciendo, no habíamos ordenado formalmente, les habían pasado una carta con sello y con firma notariado. No habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. ¿Cómo es la estupidez del ser humano, no? ¿A qué nivel llega? Es que les habían ordenado formalmente. El ser humano es supremamente ridículo. En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Mire qué hipócrita este sumo sacerdote. Este era de los que estaban gritando allá el Viernes Santo, crucifícale, 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 crucifícale. Y ahora viene, igual que Poncio Pilatos, a lavarse las manos el hipócrita este.
Aquí se las da de ser muy legal, muy ordenado, muy correcto, pero no es más que un pobre hipócrita mentiroso. Pedro y los apóstoles replicaron, no metieron, sacaron el tema personal, no se involucraron como yo me involucro, no se calentaron como yo me caliento. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya en esta semana nos lo había dicho, ¿no? Por ahí en el capítulo 2 o 3. Aquí estamos en el capítulo 5. En el capítulo 4, tal vez ya lo había dicho. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Es clarísimo en eso. A quien vosotros matasteis. Es que aquí dice muchas verdades. Primero es Dios. Segundo, resucitó a Jesús. Tercero, ustedes lo mataron. Cuarto, colgándolo de un madero o una cruz. Quinto, Dios lo ha exaltado a su diestra. Sexto, haciéndolo jefe. Séptimo, y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de sus pecados. Octavo. Noveno, testigos somos nosotros. Décimo, y el Espíritu Santo, que Dios les da a los que obedecen. Mire, 10 verdades en esa frase. 10 verdades que podríamos coger cada una por separado y estudiarlas con profundidad. 10 verdades, apúntenla. Dios resucitó a Jesús. Ustedes lo mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado a su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar la conversión y el perdón de los pecados de Israel. De todo esto somos testigos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. 10 verdades, o si quieren añadirle 11 con la última, obedecer. Estos podrían ser los nuevos 10 mandamientos. Al oír ellos esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Y yo pensaba, ¿cuánta gente se consume de rabia cuando escucha nuestras homilías? Cuando escuchan nuestras predicaciones, cuando escuchan nuestras enseñanzas. Norman, es que yo por eso es que no veo su video, porque es que me da rabia cuando usted habla, me molesta que usted hable de esa manera, me molesta que usted diga esas cosas, me molesta que nombre, que lance piedras, que tire piedras. Y yo les digo, muérdanse, mis hermanos, muérdanse. Si a usted le molesta, si a usted lo consume la rabia, igual que a estos, es porque el problema no soy yo, el problema está en usted. Y es usted el que tiene que estar revisando a ver qué es lo que está funcionando mal adentro de usted. ¿Por qué le da rabia? ¿Por qué le molesta? ¿Por qué se incomoda? ¿Por qué le fastidia? Porque tal vez el problema no soy yo. Porque yo estoy diciendo lo que dice ahí el texto, la palabra de Dios. Revísese, mi hermano, si tanto le incomoda, le molesta una predicación, una enseñanza, si le taladra por allá adentro, algo debe estar funcionando mal. Y termina pues diciendo la palabra, la liturgia de hoy, el afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Y está haciendo referencia tanto a Jesús como a aquel que sigue a Jesús, a aquel que le creyó a Jesús como a aquel que le predica, que le anuncia, que le declara. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Qué bonito. Casi todos los salmos, casi de los 150 salmos, no sé cuántos serán solo de alabanza, pero la gran mayoría son de alabanza. Y hoy la gente prohíbe alabar. A ver, hace una semana nos estaban diciendo que estábamos en Cuaresma, que en Cuaresma no se podía aplaudir, que en Cuaresma no se podía cantar, que en Cuaresma no se podía. ¿Y ahora cuál es la excusa? ¿Ahora cuál es el pretexto? Ah, Norman, que es que estamos en un sacrificio y estamos ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía, por eso no se puede aplaudir. Miente. Porque la Eucaristía es acción de gracias y es un sacrificio incruento. Es decir, ahí no hay derramamiento de sangre, ahí no hay muerte. Estamos conmemorando, celebrando. La palabra exacta es conmemorar.
En la misa sí se puede aplaudir. Pero es que hay algunos que están interesados en que no se aplauda al muerto que resucitó. Hay gente que no está, que no le conviene. Es mejor que dejemos que la iglesia se vaya apagando. Es mejor que dejemos que se vaya apagando. Calladito, chito, nadie diga que se está apagando. Dejémosla que se apague. Dejémosla que se muera. No avivemos el fuego del espíritu. Eso no lo necesitamos. Con esas alabanzas, con esas palmas, con esos cantos. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad, disfrutad. El Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Ya cada quien recibirá su merecido. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Cuando uno grita, vea pues qué raro que la Biblia diga es que cuando uno grita, no griten, que Dios no es sordo, es todo lo contrario. Dios habla en el silencio. No digan nada, no hablen. Pero aquí el Salmo dice, cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, persecuciones, ataques, críticas, murmuraciones, desaires, a todos los libra el Señor, porque Él sí es fiel. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, amadísimo Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque has estado aquí con nosotros, porque estás respaldando, Señor, porque sabes que estamos llevando tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas, todo lo dejamos en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos en abundancia el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos dé fuerza, Señor, para seguir perseverando, para seguir llevando esa palabra, para seguir siendo testimonio de lo que tú has hecho en la vida de cada uno, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era ahora y siempre por los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que obedezcamos a Dios y a los hombres. Seamos esos testigos de la resurrección del Señor por nuestra vida con justicia. amén. Para que el Señor nos regale la fuerza de su Santo Espíritu y sigamos siendo esos verdaderos testimonios del Señor resucitado. Amén. Amén. Dios. Para que viviendo el Espíritu Santo podamos vivir nosotros llenos de gracia, de amor, de plenitud, para poderlo compartir con los demás. Amén. Amén. Para que seamos obedientes al Padre como lo hizo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos los que están en la sala y a todos los que están siempre pendientes de esta liturgia. Queremos recordarles la invitación a los grupos presenciales. Aparece en la pantalla los lugares, los días, los horarios y un número de WhatsApp donde se pueden comunicar para cualquier inquietud que tengan. También invitarlos al rosario
a las 3 de la tarde. En estos días estamos orando el rosario al Espíritu Santo, que es la preparación para Pentecostés. También recordarles que hay un retiro, una actividad que vamos a tener que se llama Fórmula 1. Este retiro es un retiro querigmático para jóvenes. Es ese encuentro con el Señor, ese primer encuentro con el Señor. Y también decía el Papa Francisco a los jóvenes, este mensaje es especialmente a los jóvenes, que no tengan miedo. Qué bueno de verdad que se animen a tener este encuentro, a vivir esta experiencia y dejar ese miedo. Muchas veces tenemos muchas cosas en nuestra vida y esta es una gran oportunidad para vivir esta experiencia. También invitarlos a que si alguno quiere participar de este encuentro de la Fórmula 1 y de pronto no tiene, digamos, los recursos, pueda decir yo quiero asistir, pero no tengo los recursos, y pueda haber alguien que quiera apadrinar, porque también se puede, una manera también de participar en esta fórmula, digamos nosotros como grandes, es decir, yo puedo apadrinar a un joven que quiera vivir esta experiencia. Y también recordarles el NECI, los aportes al NECI al 301-551-2161. Por medio de este NECI también se puede hacer el aporte para apadrinar pues a los jóvenes que de pronto quieran asistir, tengan la voluntad, quieran disponer su corazón, pero que pues no tienen los recursos, también lo podemos hacer por este medio. Y también los recursos pues son para la evangelización, para pagar este medio y todo lo que requiere llevar el evangelio. Muchísimas gracias a todos por su participación. Dios les bendiga. Queridos jóvenes, quisiera mirar los ojos de cada uno de ustedes y decirles: no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo. Es Jesús mismo el que los está mirando en este momento.